Buenos días, queridos amigos de Radio Estéreo Familiar 107.3. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Y como siempre estamos en nuestro segmento de Israel a tu alcance. Conmigo, con Sheila Schwartz desde Canadá, que ya estamos entrando acá en la primavera. Por suerte ya no hay nieve ni frío como antes. Y espero que estén todos bien allí en el Ecuador, en la ciudad de Riobamba, en la ciudad de Quito y en todas las ciudades en que nos puedan escuchar. Asimismo, en el resto de los países que llegue este programa, gracias a la amabilidad del señor Bolívar Flores, que me ha permitido participar desde hace un buen tiempo ya en este agradable e interesante programa sobre la música de Israel y sobre Israel en general. Como saben, estamos con el tema desde la semana pasada, en estos momentos, con el tema de la historia bíblica de Israel. Es un tema muy largo, por lo cual va a durar muchos capítulos, siguiendo con este tema de la historia bíblica de Israel. Como recuerdan, lo que hablamos la vez pasada fue sobre quién era el rey Salomón, que fue el último de los reyes más importantes del primer período de Israel. Recuerden que primero estaba el rey Saúl, luego el rey David y por último estaba el rey Salomón. Este reino de Israel en hebreo se llama Mamlechet Israel, que es lo mismo, quiere decir reino de Israel en hebreo. Tuvo dos períodos. Como vimos, uno fue el Reino Unido, que fue el reino de Israel conocido por sus tres reyes, Saúl, David y Salomón. Eso fue entre los años 1030 a 930 a.C. Luego tenemos el reino que resulta de la división, cuando se dividió este reino anterior, el Reino Unido, y quedó la parte norte nada más de ese reino. Ese reino, llamado Reino del Norte, es del año 930 al 720 a.C. Y queda el Reino del Sur, que es el reino famoso llamado Reino de Judá, reino de la tribu de Judá. Porque como recuerdan, se armaron un montón de tribus famosas que las vamos a hablar en la próxima vez sobre las 12 tribus de Israel. Así que tenemos el reino del norte y tenemos el reino de Judá, que es el reino del sur. Esto después de la época del rey Salomón, que fue el Reino Unido, o sea que se separó ese reino. Y luego de 210 años, el reino del norte, lamentablemente, luego de 210 años, lamentablemente fue conquistado y destruido por el imperio asirio. Como recuerdan, los asirios eran otro grupo étnico, otra cultura que vivía en la misma zona, así como también estaban los pueblos del mar, los pueblos llamados fenicios, que eran más bien pueblos del mar, de la pesca y de piratas, que había en esa época, que hacían comercio en el mar. Pero bueno, fue destruido por el imperio asirio. Las ciudades principales de este reino del norte eran Siquem, Tirsa y Samaria. Como recuerdan, hay una zona ahora actual de Israel que es muy parecida porque se llama Samaria, que es una zona de territorio árabe. Bueno, como recordamos, y esto es algo que vamos más hacia atrás para volver a recordarlo, los hebreos son descendientes, los hebreos, los judíos, ¿no? Descendientes de un grupo monoteísta, o sea, que cree en un solo Dios, y eso está muy bien, es el primer grupo que cree en un solo Dios, y cuyos profetas más importantes fueron Abraham, Isaac y Jacob. Y todo esto, como saben, fue mucho antes de Cristo. ¿De dónde vinieron? Vinieron del antiguo Egipto a través del desierto de Canaán y conquistaron esa zona. Todo esto es para recordarles mucho antes el origen, mucho antes. Después, como saben, los hebreos fueron esclavos en Egipto, que ya lo hemos hablado, y se festeja y se celebra eso en la Pascua, que se liberaron de Egipto. Eso pasó también. Con Moisés fueron liberados por el profeta. Y luego de toda esta etapa es que viene la que estamos viendo ahora actualmente, que es el Reino Unido con Saúl, David y Salomón, que
Después, lamentablemente, el reino del norte fue destruido, como dije, por el imperio asirio, que era un grupo que vivía en la zona, y queda el reino del sur o Judea. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Vamos a hablar más en detalle sobre este reino del sur, Judea, reino de Israel. Como ustedes recuerdan, durante el reinado del rey David, que es un rey muy, muy importante, la capital del Reino Unido de Israel siempre fue Jerusalén. Y lo bueno es que Jerusalén permanece hasta el día de hoy como verdadera capital de Jerusalén. Porque aunque la capital fuera Tel Aviv, que es otra ciudad muy cercana a Jerusalén, para los países del mundo, últimamente fue reconocida tanto por Estados Unidos como por otros países, que realmente la verdadera capital de Israel, unida, y recién ahora, miren todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Es Jerusalén, ciudad de todas las religiones, pero que es capital verdadera de Israel desde la historia bíblica. Porque si ya en la época de David, durante el reinado, ella fue considerada la capital, Jerusalén como ciudad más importante, que como recuerdan hubo un templo, luego el templo fue destruido y luego se construyó otro templo, de lo cual vamos a hablar más adelante, entonces la verdadera capital de nuestro querido Israel siempre va a ser Jerusalén. Por eso se dice que quien no se acuerda ni lo recuerda a Jerusalén es como que no tuviera memoria de nada, como que es una prioridad entre los judíos recordar y siempre estar atentos a Jerusalén. Los dejo por hoy, queridos amigos, con este segmento que espero que les haya gustado, para seguir la semana próxima con el interesante reino de Judea, que es Israel, desde la época bíblica. Les mando muchos saludos a todos en Israel a tu alcance y como siempre, Leí Traot. Hasta la próxima, amigos, y que pasen un muy buen fin de semana allí. Gracias, muy amables y hasta la próxima. Chau, chau.